Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Aleluya. Una de las preguntas más grandes que nosotros tenemos es: ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la perfecta? Dios tiene una perfecta voluntad para tu vida. A Jeremías le decía el Señor desde el principio: yo te escogí. El Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de nacer, aún desde antes de nacer, ya Dios tiene una perfecta voluntad para ti y para mí. Un llamado. Pero ese llamado está en Cristo Jesús. El que no tiene a Cristo Jesús en su vida, el que no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, no puede conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios no es algo que conocemos instantáneamente. La voluntad de Dios es algo que vamos conociendo progresivamente. El Señor nos va abriendo unas puertas. El Señor nos va enseñando su perfecta voluntad y su propósito para el cual Él nos ha llamado. Una de las claves que el Espíritu Santo me ha dado para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida es buscar la nube, buscar el fuego. El Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, los sacó de camino al desierto. Dice que los trajo hacia Él, porque la voluntad del Señor era atraer al pueblo de Israel hacia su persona, igual que cuando el Señor nos salva a nosotros es para traernos hacia sí mismo, hacia Él. Y entonces empezó a manifestar sus maravillas, cómo Él guiaba al pueblo de Israel. Dice la Escritura que con columna de nube y con columna de fuego. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, que el Señor se place en guiarnos a través de la nube y del fuego. ¿Quién es esa nube maravillosa? Es el Espíritu Santo. La palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son verdaderamente hijos de Dios. Esos. Y entonces, cuando la nube desciende, cuando vemos esa nube alrededor nuestro, ese fuego, eso nos indica que el Señor está complacido por lo que estamos haciendo. Donde no hay fuego y donde no hay nube del Espíritu Santo, ahí no está Dios, porque Dios se manifiesta de esa manera en nuestra vida. Cuando el rey Salomón termina el templo, y eso fue un templo maravilloso que fue hecho por la dirección de Dios, porque los planos se los dio Dios a David, su papá. Y en este día de inauguración del templo de Salomón, mira lo que ocurrió. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, mucha gente, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová
Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Quién es la casa de Jehová ahora? Nosotros somos la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. Esa nube que llena tu casa es un indicador, es un indicativo de que Dios está complacido, de que tenemos la aprobación de Dios en el asunto. Cuando el día de Pentecostés y descendió ese maravilloso día, el Espíritu Santo dice que lenguas de fuego, que donde está el fuego y donde está la nube, allí está la sonrisa de Dios, allí está la aprobación de Dios en lo que estamos haciendo. Cuando no hay eso, tenemos que escudriñar y tenemos que empezar a buscar. Tenemos que empezar a buscar otra vez la nube y el fuego del Espíritu. Dios no es Dios de confusión. La confusión le pertenece a los idólatras. Eso es lo que dice la Escritura. O sea que si tú estás pasando por un tiempo de confusión, es tiempo de tú buscar en tu lugar secreto, no ir a un profeta a ver qué te opina o qué te dice. No tienes que ir a nadie, ve, escóndete en tu lugar secreto, de rodillas o como tú quieras. Pero lo importante es que estés con un corazón sincero delante de Dios. Y Él te va a mostrar, Él te va a hablar. Pero Dios no te va a hablar si estás en pecado o estás en desobediencia. Y igual que le pasó a Saúl, Saúl empezó a buscar la voz de Dios, pero no la encontraba, Dios no le hablaba y terminó yendo a donde una divina para que le dijera el futuro, porque él no encontraba la voz de Dios. ¿Por qué no encontraba la voz de Dios? Porque él estaba en desobediencia. Así que primero tenemos que arreglar nuestra vida con Dios, ser sinceros. Señor, mira, tengo este pecado, perdona mi pecado, yo me arrepiento y no quiero volver a pecar nunca más, porque quiero que tú me santifiques. Yo quiero que mi templo de mi casa sea un lugar donde tú te sientas bienvenido, donde tú te sientas libre de llenar mi casa con tu nube y con tu fuego, y ser un templo que dé gloria y alabanza a tu nombre. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos guía por la nube y por el fuego, y también nos guía a lugares de aguas de reposo, como dice el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a aguas tranquilas. No es en el lugar de tormenta. En el lugar de tormenta hay mucha confusión. En el lugar de tormenta es un momento donde estar quieto, dice la palabra, está quieto y ve que yo soy Jehová. Be still, dice en el inglés. Esté quieto y ve que yo soy Jehová, dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Así que el Señor te quiere guiar a su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es algo malo para ti. Y eso no significa que a la gente buena le pueda ocurrir algo malo. Estamos en el mundo, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero la voluntad de Dios, esa voluntad es buena, te va a hacer crecer. Cuando es la voluntad de Dios, hay bendición en ello. Cuando es la voluntad de Dios, hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque Jesús es el príncipe de paz.
Cuando es la voluntad de Dios, tienes el Espíritu Santo que te respalda. Cuando es la voluntad de Dios, no hay confusión. No hay confusión. La confusión es para los idólatras. Así que hoy es un día de empezar a buscar esa perfecta voluntad de Dios. Y Dios te la va a dar paso a paso, según tú seas fiel. Según tú vas rindiendo tu vida a Él, Él te va abriendo unas puertas y cerrando otras puertas. A veces yo oro de esa manera, Señor, cierra toda puerta que no es tuya y abre esa puerta que es tuya, porque yo temo salirme de la perfecta voluntad de Dios. Tengo mucho temor de salirme de la perfecta voluntad de Dios, porque allí está mi seguridad, bajo las alas del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Allí está nuestra seguridad. Te ama Jesús y te amo yo también.